digas, No me digas. no me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa de Café con Sabor Amargo, con el gusto de tener a doctor Alejandro Guerrero, y es un gustazo de tener un experto realmente, sobre todo una persona de mucha experiencia, para platicar de qué está pasando en Yucatán. Ya prácticamente 2 semanas hemos visto el aumento tremendo de casos del COVID, e incluso tanto que las medidas de restricción impuestas por el gobierno de Estado han regresado, y queríamos y agradecemos al doctor Alejandro tener la oportunidad de platicar con él, platicaros qué está pasando, las consecuencias del porqué de este aumento del COVID. ¿Qué está pasando, doctor? Gracias por estar con nosotros. Muy buen día. ¿Me escuchas? Clarito, doctor. Ok. Bueno, mira, en realidad, haz de cuenta que yo soy un testigo detrás de la barrera, pudiera yo autodefinirme, porque por razones de mi edad y de mis actividades, en realidad yo como ciudadano, pues tengo que estar respetando las indicaciones del resguardo, etcétera, ¿no? Pero los múltiples mensajes que me mandan compañeros en activo me hacen ver, incluso con los reportes que da la Secretaría de Salud día con día, que como tú señalas, ha habido un incremento que casi nos lleva a 300 personas diagnosticadas, contagiadas diario. Pero pues este es un número muy relativo. Puede ser que sea 10% menos o 10% más, lo que podría ser entre 270 y 330 personas. Si tú analizas los insumos y los recursos que el sector salud oficial tiene en el estado de Yucatán, bueno, al menos aquí en la ciudad de Mérida, que es donde está la mayor carga de contagiados, pues el número de camas para atender este problema, tanto sensibles como no sensibles, o sea, las no sensibles serían las de urgencias y las de las terapias intensivas, pues te da menos de 270 camas dispuestas para atender en los servicios de medicina interna, de recuperación de quirófanos, etcétera. Pues bueno, ahí tenemos, son no sensibles. De tal manera que con el número diario, pues si nosotros tomamos en cuenta que se dice que el 10% de las personas que se diagnostican tienen que tener el recurso de ingreso a un hospital o a un centro de atención médica, pues entonces estaríamos hablando de que diariamente seguramente entran como 30 personas a los hospitales. Y si tenemos 270 camas, por decirte algo así, cuando mucho, para darle salida a este problema, pues en 10 días se cooptarían. La mayor parte de los pacientes es lo que se queda entre 10 días a 14 días en las unidades hospitalarias, de tal manera que en 10 días tú ya no podrías ingresar a ningún paciente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que muchos médicos dicen. Urgencias están cargadas de pacientes con COVID que están esperando ingresar y que no pueden entrar. Se hacen incluso, tú has visto fotografías de colas de las ambulancias que están trasladando enfermos desde diferentes puntos para ser atendidos y no los pueden recibir con la premura y la urgencia necesaria, porque no hay lugar, no hay espacio. En el Hospital Benito Juárez, en el Hospital Regional de la Península de Yucatán, en el mismo Hospital del Iste. Claro, yo estoy dando una orientación o estoy dando un punto de vista que no es oficial. Los puntos de vista y las estadísticas y los números claros, pues los tiene la Secretaría de Salud, que es a donde habría que recurrir para saber exactamente cómo está siendo manejado este grave problema. Que bueno, pues por ahí dijeron que era que porque los jóvenes, no, que era que porque las campañas, no necesariamente ninguna de las dos cosas.
tiene que ver que se ha relajado el confinamiento entre los jóvenes, que obviamente no todos salen a hacer vida sociable, hay muchos que están trabajando. O sea, cuando a ti te dicen que están disminuyendo los números y te tienes que ir a tu trabajo, es posible que vayas más confiado, que vayas con menos necesidad de resguardarte o creas que tienes menos necesidad de cuidarte en la sana distancia, en el uso del cubrebocas, en el lavado de manos, etcétera, y que ocupes espacios cerrados, que te pongas en contacto con personas. Obvio, si las personas jóvenes son las que están contagiando, doctor Gerardo, son los que en términos generales tienen menos síntomas al iniciar su padecimiento. Hacen síntomas y después hacen síntomas leves, entonces muchas veces pueden pasar inadvertidos. Son focos de reproducción de la transmisión del virus, porque los adultos mayores ya están vacunados. Esos se puede decir que ya tienen una cierta protección, no definitiva, pero sí ya tienen cierta protección, o tenemos, los que hemos sido vacunados, una cierta protección por la vacuna. Pero doctor, eso es lo que realmente tenemos reportes oficiales, como tú dices, hay 291 pacientes hospitalizados. ¿Cuántas camas sensibles más van a haber con todas las necesidades que se requiere de terapia intensiva, de todo el equipo, ¿no? Ese es un grave problema. Otro, doctor, es que, como tú dices, los jóvenes son los reportes oficiales son los que más están contagiados y llevan la enfermedad a la casa. Y los adultos mayores que ya están vacunados con las dos dosis, también se han relajado. Y sin embargo, ese es el problema, doctor, que se cree que los adultos mayores creen que por estar ya con las dos dosis ya están libres, y tampoco es así. Y ves a gente yendo a casinos, ves a gente ya saliendo como si nada de los adultos mayores, doctor. Sí, desgraciadamente, bueno, esto yo realmente no te puedo decir, yo no soy testigo de digamos, hasta qué nivel se están relajando las medidas en las diferentes etapas de la edad de la población. Pero es obvio que si el asunto de la epidemia en nuestro estado, bueno, la pandemia es universal, pero en nuestro estado esta epidemia no ha concluido, pues tenemos que seguir actuando como se actuó hace un año, como si estuviéramos iniciando. O sea, no es posible que digamos, ya llegamos a una meseta y el pico va para abajo, ya estamos descendiendo. Si sabemos que esto es un padecimiento infecto contagioso altamente transmisible, no sabemos todavía hasta este momento si tenemos circulando alguna cepa delta, por ejemplo. Te debo de decir que los 3 estados, aparte de la Ciudad de México, más gravemente afectados en todo el país, casualmente son Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. Campeche, por alguna razón, siempre tiene menos números, no sé si no los reportan o realmente tienen menos números, pero las áreas, digamos, de turismo de Quintana Roo están afectando los números terriblemente en ese estado, nuestro estado de Yucatán y Tabasco. Estará circulando una cepa distinta, más transmisible e incluso con mayor repercusión en la patogenicidad. Pues en días pasados vi una nota de que se estaba enviando muestras con los últimos casos al INDRE para conocer si en referencia epidemiológica que se hiciera el análisis si hay cepas distintas o es la misma cepa que ha estado circulando. O sea, hay muchos factores que pudieran hacer que pero pues se tienen que tomar medidas que sean realmente importantes de salud pública y dejar de matizar que pues el aspecto, digamos, económico. Yo siempre he señalado que una población sana es la población que trabaja
es la población que genera ingresos y, entre comillas, riqueza. Pero todo eso no lo puede haber si no hay salud. Y si nuestros jóvenes están enfermando, ¿quiénes van a ir a trabajar? ¿Cuántos días de incapacidad representan esos 290 personas que se infectan diario? Aunque tú me digas, no, pero no todos trabajan, no todos están en el trabajo. Sí, pero muchas de ellas son amas de casa. Otros son estudiantes que están haciendo sus estudios a distancia, a través de la computadora. Incluso no pueden ni siquiera hacer eso porque pues tienen síntomas y no los pueden estar escuchando si están tosiendo, etcétera, ¿no? O sea, tienen que estar en reposo. O sea, se paraliza. Y si se paraliza, tenemos que ver, mira, un ejemplo, en Chile, que prácticamente más del 30% de la población chilena ya está vacunada, tienen un repunte muy severo de los casos en Chile en los últimos días. Bueno, ya no hubo campañas, ni hubo elecciones, no, hubo relajación por la confianza de la vacuna, la gente empezó a salir a los malls, a las plazas, la gente empezó a no guardar las cuarentenas, o sea, alguien que se contagiaba no guardaba la cuarentena completa. Aquí yo he visto colas para hacerse las pruebas rápidas particulares. No sé yo, la verdad, desconozco si hay algún lugar que tenga la Secretaría de Salud o el Seguro Social o el ISSSTE para hacer pruebas rápidas, aunque sea a las personas que sospechen que han estado en contagio, porque eso sería empezar a limitar también haciendo las pruebas, pero pues resulta que todo es business, todo es negocio, hay cantidad de carpas por todos lados haciendo pruebas hasta en tu carro, pero esas no son, no se están poniendo a disposición de la población general por parte del Estado, o sea, son particulares. Digo, yo no digo que tenga algo de malo, pero esta es una situación de salud grave que el Estado debería de tomar las riendas también y decir, tenemos aquí, tenemos allá, vayan a hacerse sus pruebas y ya de ahí se toman las medidas, confínate, con quién has estado en contacto, o sea, se empieza a hacer los cercos, pero si no se sabe, ¿qué vamos a hacer? O sea, el problema es eso, doctor, porque realmente tengo muchos, los particulares, los laboratorios, no reportan a la Secretaría de Salud cuántas personas ya se hicieron sus pruebas y cuántos han dado positivo o negativo. Y entonces tienes por todos lados, tienes a muchos pacientes que ya están, ¿cómo se llama? Que hacen su confinamiento particular, pero no hay reporte. Entonces realmente esos números de casos, pues como que es muy surrealista. No es una realidad, doctor. Quedan a la deriva. Quedan a la deriva porque quedan a las buenas intenciones del mismo paciente, a las buenas intenciones de sus familiares, a las buenas intenciones de muchos colegas que les dan indicaciones, a veces muy acertadas, a veces un poco desacertadas, porque no todos los médicos familiares o médicos de familia generales son expertos para manejar este problema tan importante que por eso está saliendo de control. Porque como tú, bueno, yo no sé, realmente yo tengo idea de que los laboratorios particulares deben de reportar por ley este padecimiento infeccioso y decir, bueno, hice 100 pruebas, salieron 80 positivas y 20 negativas. ¿Quiénes son? Estos. No se rompe la confidencialidad, ¿por qué? Porque el que tiene que vigilar es la Secretaría de Salud. ¿Y dónde viven esos 80? Pues viven en la colonia López Mateos, viven en la colonia en el barrio de Santiago, bueno, y ahí se empieza a estudiar, pero si no tenemos la disponibilidad ni de hacer las pruebas ni de hacer los seguimientos, pues esto lo único que vamos a estar haciendo es reportar enfermos y muertos. Pero, doctor, pero eso ha pasado desde el principio y lo dijimos desde hace 1 año, 4 meses cuando platicábamos que por parte de la Secretaría de Salud no había llevado un cerco epidemiológico como debe ser. Dejaron a la deriva. Al principio, solamente la Secretaría de Salud podía hacer las pruebas de laboratorio y más o menos había un control. Pero de pronto se relajó y cualquier laboratorio, no sabemos si tiene o no la capacidad, hace las pruebas. Pero aquí la responsabilidad de la Secretaría de Salud es, a ver, ¿cómo sé, como tú dices, de estas pruebas,
cuántas son positivas y que yo, Secretaría de Salud, qué he hecho con esos 10 o 5 pacientes y saber dónde viven para tomar las medidas epidemiológicas. No se ha hecho, doctor. Y seguimos como el primer día. Es el colmo. Desgraciadamente es muy fácil responsabilizar a otros. Ahí, pues, los que tienen que hacer las cosas a nombre de la sociedad, a nombre de todos nosotros, dice, pues ese es problema de ustedes para qué salieron, ustedes para qué se fueron a la fiesta, pero no es eso, no es eso, no es porque tú saliste y te enfermaste y ya es tu bronca, no, es realmente ejecutar lo que está en los protocolos de prevención de este padecimiento infecto contagioso por vía aérea. Eso, digo, desde hace más de 100 años se conoce cuáles son esas medidas. No es posible que a estas alturas del siglo XXI, pues estemos con que, esto es que te fuiste a una fiesta, te fuiste a... No, no, hay que tomar las cosas muy en serio porque, ok, o sea, ¿hubo reuniones por la cuestión de las campañas? Bueno, sí las hubo. Yo ahí sí no te puedo decir qué tanta gente se aglomeraba, qué tanto se ponían los cubrebocas, etcétera. Pero todas esas euforias en las campañas hacen que la gente se abrace, se acerque, grite. O sea, incluso se sabe que hablar fuerte y los gritos, etcétera, los cánticos, las porras, son un vehículo que permite que el virus sea expulsado de las mucosas con más fuerza y a más distancia. Y eso pues no se tomó en cuenta. Seguramente hubo mucha euforia en las campañas, ¿no? O sea, por eso pues hubo los resultados que hubo. Pero pues también tenemos otros en el aspecto de la salud. Fíjate que a mí me preocupa incluso, doctor, los municipios que siguen aumentando los casos, pero igual que, bueno, si acá en Mérida tienen laboratorios para hacerte las pruebas, ¿qué pasa en los municipios del interior del estado? Donde qué laboratorio está autorizado para hacer una prueba en Quinchil, o una prueba en Samajil, o una prueba en Celestún, o en Peto? O sea, doctor. Pero, deja de eso. Si digamos, la población de los 106 municipios estuvieran congregadas y no salieran, pero hay que recordar que la movilidad laboral, familiar, etcétera, existe en los municipios, casi todos con rumbo a las ciudades grandes para el trabajo. Entonces, ¿quién controla el número de pasajeros en las unidades de pasaje, de combis, transportes colectivos? No, nadie los controla. Hay un número que deba de subir un camionero en su unidad cuando viene a Mérida, o puede subir a los de siempre, hasta en el techo. O sea, todo eso, pues obviamente va a favorecer, la gente viene acá, que es el epicentro de la epidemia aquí en Yucatán, trabaja, se está una semana y se va a sus pueblos. Como tú dices, allá no, pues allá los médicos son los que dan la cara, los servicios de salud que hay en un centro de salud, un centro de bienestar social, etcétera. Pero laboratorios, pues no. Entonces la gente llega enferma y contagia a sus parientes en los municipios. No se ha hecho ni siquiera, las medidas son en el transporte, pero aquí en la ciudad de Mérida. Sin embargo, digo, yo ya veía venir que cuando empezaba la época de lluvias, esos paraderos que hicieron, que se inventaron, están hechos lejos y todo para evitar la conglomeración, pero no se les ocurrió ni siquiera poner toldos para que la gente no se moje. A la hora de la hora se apiñan debajo de un techito mientras viene la combi o mientras viene el camión. Si hay algún techito, y si no, ahí se empapan. O sea, y se empapa el cubrebocas y se cae el cubrebocas. O sea, no se piensa en la población. ¿Por qué no poner toldos que los protejan del agua, unos toldos transitorios mientras se ve qué se hace con eso? Porque tampoco es una solución. El antiguo alcalde y nuevo alcalde mismo que va a tomar posesión debería de estar pensando en no favorecer a los gremios de los transportistas
y tratar de hacer una central de transporte dividida en los 4 puntos cardinales y que la gente ya no tenga que ir necesariamente al centro, o sea, pero no, todo es beneficiar a los camioneros, todo es beneficiar a los transportistas, a los de las combis, etcétera. Y la gente... Mira, a mí tengo una preocupación que es, viene la temporada, ahora sí de verano, vienen las vacaciones y la gente a la playa. Híjoles, de verdad va a aguantar los ciudadanos, porque además es responsable de nosotros, doctor, cuidarnos. Pero sin embargo, la gente va a querer regresar a las playas y otra vez, otra nueva ola. Y es preocupante, doctor, que no aprendamos también a cuidarnos. Pues es que los mensajes no han sido lo suficientemente claros desde el punto de vista preventivo. O sea, sí se dan, pero falta mayor claridad, mayor énfasis y, la verdad, tomar medidas. O sea, eso que tú dices de las vacaciones, en breve empezará de unas semanas más las epidemias de otras enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo el dengue, y poquito después la influenza. O sea, nuevamente estamos, y todo lo demás que es enfermedades que necesitan un control cotidiano en las instituciones de salud, como son los pacientes con enfermedades reumáticas, metabólicas, hepáticas, infecciosas como el VIH, cáncer, etcétera, queda hasta la cola. Entonces, ese es otro problema también de imbricación de una serie de factores que hacen que la población pues sufra consecuencias, no solamente el que tiene el COVID y su familia y su alrededor, sino otras personas que tienen otros padecimientos. Si la situación, si los ciudadanos seguimos con el ritmo que tenemos de no cuidarnos, de seguir con la movilidad así como está actualmente, vamos a regresar a 300 contactos como pasó el año pasado. Y eso es muy grave porque las camas de hospital pues ya no van a ver. Es lo que se llama el colapso del sistema de atención médica. El colapso por la llegada de pacientes con necesidades y cada vez más graves, que hay que estar incluso viendo a ver quién se ingresa primero, quién se ingresa después. O sea, es una complicación realmente importante. La población está muy confiada, pienso yo. Hay como una cierta confianza, hay idas a lugares de reunión pública, como centros de comerciales, como las iglesias, etcétera, como si no pasara nada. Y la verdad es de que como que la gente dice, bueno, le está pasando a otros, a mí no me ha pasado. Pues no, pero te puede pasar. O sea, eso es lo que no entendemos. O sea, en un descuido te puede pasar. Y si no te pasa en la calle, te va a pasar en tu casa, porque el virus va a entrar a tu casa con alguien que salió en forma descuidada afuera. Y no porque salió en forma descuidada es el culpable o o el responsable, no. Salió porque tenía que trabajar. Salió y se metió a un camión donde le tosieron, por ejemplo. O se bajó en una oficina donde había alguien con el virus. Doctor, de veras te agradezco mucho, de veras, esta plática. Era necesario, la gente nos lo pedía. Y de veras, ¿qué hacer, doctor? ¿Qué hacer ahorita en esta situación tan especial? Que todo el mundo ya empezó a entender que está latente, que le puede tocar, pero muchas veces la gente, como tú dices, tampoco entiende. Sí, no, es un proceso, dicen que los golpes educan, pero ya tenemos un año siendo golpeados y no estamos lo suficientemente educados. Hemos sido informados, toda la población está informada de qué está pasando, cómo está pasando, etcétera. Pero educados quería decir que cambiáramos la conducta, y la conducta no la hemos cambiado. Y no la hemos cambiado ahora porque hay cierta confianza y hay cierto, a mí no me pasa, etcétera, ¿no? No, aquí,
con mayor apego a las normas para evitar la transmisión de estas enfermedades, yo haría un llamado a las autoridades de que sean más estrictos con las medidas que se vayan a tomar y que lo que hasta donde se vea que se había relajado o por dónde se ha relajado, etcétera, pues que se pongan las cortapisas y que se las pongan poniéndose el corazón, en la mano del corazón, con lo que es la salud, no tanto con lo que es la economía. Yo no digo que no tenga importancia, sí la tiene, pero yo no voy a trabajar si estoy enfermo, yo no voy a producir si estoy enfermo. Entonces hay que balancear bien las cosas y tomar las medidas que sean necesarias. Si no suspendemos muchas actividades, si no bloqueamos el paso de pasajeros en las unidades de transporte y seguimos permitiendo que vayan y vengan por todas partes, pues esto se va a ir a los municipios con mayor número y vamos a seguir siendo en la República uno de los 3 estados que siempre llevamos el primer lugar en varias enfermedades, ¿no? Pues doctor, te agradezco mucho, de veras te agradezco mucho. Ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de volver a estar contigo. Y gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.